Costa Rica es mucho más que un país diverso y hermoso. Es la esperanza que se levanta cada mañana entre aromas de café. El optimismo que se despliega sobre campos sembrados y ciudades. Es la fe en la democracia que cultivamos día a día, construyendo instituciones que nos llenan de orgullo. Costa Rica es el anhelo de paz y seguridad que hemos plasmado a lo largo de nuestra historia. Y es también la suma de los corazones que palpitan en acciones llenas de solidaridad. Nuestra misión es asegurar la protección de ese patrimonio por muchos años más. Costa Rica, 200 años de vida independiente. Sigamos construyendo historia juntos. Hola, yo soy Oriana Ortiz Vindas y hoy estamos en la presentación de mi libro Memorias de mi Tierra, en el marco del Festival Nacional de las Artes 2021, acá desde el Parque de Turrialba. Me acompaña mi compañero y editor Adam Rees. Buenas tardes. Este libro, me llegó primero un mensaje suyo, hablándome de que quería publicar esta obra. Pero mi pregunta es, ¿cómo llega usted a esta obra? Todo el recorrido que hace, el interés antes de empezar a escribirlo. Pues sí, yo me acuerdo que yo estaba viviendo en México y por allá iba a tener como la oportunidad de publicar el libro, pero bueno, todos sabemos, la pandemia, ¿verdad? Nos cambió los planes y regresé por acá y lo primero que hice fue como explorar editoriales que pudieran estar en el interés de aceptar obra para revisar, ¿verdad? Porque acá las dinámicas son como muy peculiares o muy propias de cada editorial. Entonces, recuerdo que de un taller literario me pasaron su contacto y entonces así llegué a la editorial Camuc, ¿verdad? Que es la que finalmente termina publicándolo. Con eso que me dices, pues realmente yo tendría que remontarme varios años atrás. Yo tengo varios años de trabajar en gestión cultural. Y entonces he tenido la posibilidad de estar periodos de tiempo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua, en todo este cordoncito de tierra que alimenta Costa Rica también, ¿verdad? Dentro de su articulación. Y de ahí nacen estas historias. No son historias como basadas en personas, pero sí es una intención de poder llevarle al lector qué sería estar en el lugar y poder presenciar lo que ahí ocurre, las vivencias que muchas veces están ancladas a la cultura, a la memoria, a una diversidad muy, muy grande. Y entonces así nacen las historias, como de esos viajes. El taller de chico que dirige Henry López. Ajá, Okay. él fue. En estas narraciones hay una particularidad de las vivencias de las personas, pero no es cualquier vida. Hablamos de las obras más clásicas, que es la gente aristocracia o de buena posición social, el sufrimiento humano, pero aquí vemos las clases más bajas, ese sufrimiento humano. Entonces, la pregunta es, ¿usted las vio, las vivió? ¿Qué tan cercanía tuvo con ellas? Pues yo diría que en estos procesos de estar en comunidad, como que sí tenemos la posibilidad de compartir en diferentes escenarios. Y sí hay un registro de historias que yo llamaría como historias viscerales, de primer plano, de saber qué son estas experiencias en un territorio tan golpeado por la violencia estructural, ¿verdad? Entonces hablamos de la violencia, por ejemplo, que viven las personas que vienen de pueblos originarios. Hablamos también de la violencia más de la urbe, ¿verdad? De cómo empieza a consumir los cuerpos. También podríamos hablar de violencia relacionada con lo que significa ser mujer y, por ejemplo, ser mujer y migrar. Entonces, en estos procesos de organización, de educación, de trabajo con la gente, uno tiene la posibilidad de estar ahí y tal vez sí ser un poco testigo y partícipe de esas realidades que aquí en Costa Rica yo no diría que no existen, pero que son invisibilizadas. Okay. Bueno, hablando de eso, de que en Costa Rica no existe,
sí me llama la atención, porque bueno, aunque yo soy de Pérez de León, nací ahí, lo que llaman la primera infancia yo la viví en Atillo. Ahí nos fuimos, creo que estaba como en primero o segundo de la escuela, a Pérez de León de nuevo. Y me recuerda que hace pocos años nos contacta, bueno, reunió todo un compañero que era en ese tiempo el kinder, a contactar en un grupo de un chat a todos los demás compañeros de esa época y empiezan a contar historias de algunos compañeros, otros que estuvieron en la escuela o en el periodo que ya no estuve y se repiten historias como las de acá, en casos de hablar inclusive de una muchacha que, que fue compañera que supuestamente sufre la prostitución. En ese caso el compañero no sabe más a fondo su situación, la vida, pero por ejemplo aquí se relatan las circunstancias de lo que puede impulsar a una mujer a llegar a esa situación y otras situaciones, porque que también me da, por ejemplo, mucha lástima de uno de los compañeros con que siempre jugaba, que termina en las drogas, envueltos en eso, aunque en este caso ese compañero, por lo menos veo que sí fue responsable con los hijos, porque me cuentan que por lo menos va y visita a los hijos, aunque sea una que no vivan conjuntamente. No me imagino que ustedes inspiran eso, o que toma de referencia el ámbito latinoamericano, centroamericano, pero al final son todas historias humanas. Y en todas esas historias humanas hay una historia que le llamó más la atención, porque está desde el punto de vista del lector, que el lector se va a identificar con una historia. Pero usted como escritora, ¿cuál es la historia que cree que la conmovió más y le costó emocionalmente más escribirlo? Sí, pues eso que dices es interesante porque yo diría que una buena historia es una historia universal, ¿verdad? Que uno podría contextualizarla en otro lugar y encontraríamos esos espacios humanos donde todos nos reconocemos, ¿verdad? No estamos hablando de una cuestión ajena a nuestra corporalidad. Y con esa otra pregunta de con cuál me identifico más o cuál me costó más soltar, yo diría que es una historia que se llama Los ojos del Tijash, que está basada en la historia de las desapariciones forzadas de las comunidades en Guatemala, que inclusive recientemente me parece fue que empezaron a dictar sentencias contra las personas que en los altos cargos políticos mandaban a exterminar estas comunidades. Y esa historia en lo personal me conmovió mucho, porque de alguna forma en la persona que es como la instancia narrativa termina convirtiéndose en lo que no quería, ¿verdad? Entonces, como ese llegar a este lugar me parece como los eslabones más altos de la agresión que alguien puede experimentar. Yo he estado tiempo en Guatemala, he compartido con muchas personas en diferentes zonas y me parece un pueblo muy dolido, un pueblo que actualmente carga como esta herencia de no poder ni siquiera llamarse con orgullo indígena o miembro de tal comunidad de pueblo originario por todas las masacres y demás situaciones que pasaron por allá. Entonces realmente esa historia yo podría decir que es como de las que más me costó inclusive terminar. Uh-huh. Bueno, el lenguaje me llama mucho la atención. Pese a que, bueno, la primera infancia yo la viví en San José y es más común el voceo, cierto tipo de lenguaje
siempre ese lenguaje me llama la atención y me hace cierto recuerdo, o que personalmente no me gusta usar ese mismo lenguaje. Y ya en Pérez de León no se acostumbra más al tuteo, pero en referente también el otro vocabulario, el cambio cuando hablan los personajes, ese lenguaje. Ya mi pregunta es, ¿qué tan sencillo le hace para usted manejarlo? Si es parte del lenguaje común suyo o si hubo un esfuerzo a la hora de transcribirlo. Sí, sí hubo un esfuerzo, pero como realmente sí conozco la jerga, por decirlo así, como que no fue tan complicado hacer la selección de ciertas palabras, de costumbrismos y demás, para darle ese tono coloquial. Y también en su primer versión, digamos, cuando los textos estaban sueltitos, le pedí a amigos y amigas de los diferentes lugares que me ayudaran a hacer una revisión para ver si a ellos les parecía que alcanzaba como ese nivel de diálogo fluido, ¿verdad? Que no es una cosa como impostada, sino que realmente podría ser una conversación cotidiana. Entonces, por ahí también un agradecimiento, si nos están escuchando, a esas personas que colaboraron, que de alguna forma también le aportaron su energía a la confección de esta obra ya completa. En aspectos, bueno, como editor y también escritor, yo sé que a la hora de escribir un libro hay todo un proceso largo, a veces muy corto, pero siempre hay un grupo de personas que sea que apoyan o están en contra. Entonces no sé que realmente en ese proceso de escritura qué tanto fueron esas críticas, sean positivas o negativas, o que al final si terminó el libro solo por ir en contra de todos, o realmente hubo un apoyo interesante a la hora de escribirlo. Sí, yo siento que escribir es como poder darle vida a ese universo interno, ¿verdad? Y como vos decís, quizás hay espacios donde no sea cómodo como existir o convivir con eso, pero yo realmente puedo decir que topé con muchas voces amigas que se interesaron en la propuesta y que dedicaron tiempo a leerlo. Ya más como mi trabajo en la escritura, creo que realmente sí necesita dedicar tiempo y disciplina para poder encontrar, yo no diría un estilo, pero sí encontrar un mecanismo de cercanía y conectarse entonces con las palabras que realmente queremos transmitir, que partan como de una elaboración más personal. Y yo creo que realmente el libro cumple eso, por lo menos yo me siento satisfecha con el trabajo y siempre estoy abierta también a la realimentación. Hay personas que ya lo han adquirido y por ahí me llegan comentarios. De hecho es muy interesante porque sin mayor esfuerzo se ha podido distribuir también en los diferentes países, entonces eso me da como un aliciente y también me permite entender como que realmente era necesario darle continuidad al proyecto. Bueno, siempre como decía el lector, varía en sus preferencias. Bueno, como editor uno le interesa un cuento a otro, pero toda la retroalimentación de los lectores que ha tenido en este tiempo, ¿cuál cuento cree que les ha gustado más y por qué? Verás que ha sido muy diverso. Sí he recibido la realimentación de que la gente me dice que lo ha tenido que leer con calma, porque al trasladarse como a estos espacios tan psicológicos, como que sienten una afectación emotiva. Entonces, como que sí me han dicho que les ha gustado uno u otro, no les ha gustado como uno en su mayoría, sino que como usted plantea, la gente es muy diversa y les han gustado diferentes, pero sí han coincidido en eso. Y también les da como una noción de qué montón de cosas no vemos, ¿verdad? O no les damos valor y que realmente sí están presentes también en esta Costa Rica, ¿verdad? No estamos hablando de un mundo ajeno a nosotros. ¿A vos cuál te gustó? Bueno, a mí en general me llama mucho la atención, bueno, a varios, el uso del lenguaje como repetida me llama la atención por recordar el tiempo
que era la primera infancia cuando vivía en San José. Pero hay otro aspecto que, bueno, a la hora de editar o revisar un libro, uno ya sabe que lo que piensa el escritor a la hora de escribirlo, lo que quiere que los demás piensen, nunca siempre va a ser igual a lo que el lector va a leer. Entonces, en ese aspecto yo siempre he sido abierto. Y bueno, aunque este libro yo sé que guía bastante bien al lector en cierta comprensión, no sé las referencias que le han dicho las diferentes personas que han conocido esta obra, si lo que han interpretado ha sido lo que usted haya querido, haya una interpretación muy diferente o completamente que usted dice, no, seguro está loca esta persona o quién sabe por qué, que hasta le clava la duda de que por qué lo interpreta así. Verás que no he tenido como una realimentación así, pero sí me han dicho como a mí me da la sensación de que a veces la gente está acostumbrada como a lecturas más de entretenimiento. Entonces, quizás el arte que no es como tan complaciente, sí genera un ruido, ¿verdad? Porque al final te interpela como actor de este tejido social y tal vez vos decís, híjole, son toque, ¿verdad? Qué mundo más difícil y yo aquí muy cómodo, muy cómoda. Entonces creo que más bien les ha dado por ahí, como por esa cuota moral de decir, tal vez haya que hacer algo, ¿verdad? Y como la gente conmovida, o sea, han como reaccionado más en ese sentido. También hay un aspecto interesante que tiene que ver con que el cuento inicial habla de las vidas pasadas, ¿verdad? Entonces ahí hay como un entramado de situaciones que se conectan y hay mujeres en lo especial que me han dicho que les parece interesante eso y que de alguna forma sentían que tenían que leerlo en ese momento. Que usted dice, bueno, como mencionaba, las obras clásicas o ciertas obras muy, tal vez a lo estadounidense, se refieren en un ámbito social de alta clase. Estas obras que es muy característicos en Latinoamérica, las obras de las clases más bajas. Usted me está diciendo entonces que hay muchas personas que se identifican, tal vez no tan trágicamente, pero sí algo con la vida o en cercanía con lo que se vive y eso les atrae. Sí. Sí, eso les atrae y también como esa posibilidad de conocer la cultura de los otros países, ¿verdad? Porque si no viajas o si no estás en el espacio, a veces es difícil entender qué está pasando. ¿Cómo puede ser tan distinto lo que ocurre en Nicaragua si estamos a 8 horas, ¿verdad? En transporte hasta la frontera. Pero cómo evidentemente los códigos culturales cambian y también los significados, ¿verdad? Pero siempre una memoria compartida. Y una pregunta poco común, ¿por qué este libro lo hizo en cuentos y no tal vez en algo que es más común o que la mayoría escribe en poesías o hacerlo más bien como una novela? ¿Por qué cuentos? ¿Qué le atrae más hacerla de esa manera?
Yo creo que de alguna forma yo me conecto más con la memoria y también la tradición oral, que generalmente está basada como en historias cortas. Entonces, dentro del esfuerzo, ¿verdad?, de reconectar con esa memoria, me parece que el género más adecuado era también que fueran cuentos y que de alguna forma, porque hay como un lenguaje también místico y así, que pudiéramos tomarlo como una especie de leyenda contemporánea, digamos. Entonces la novela se me sale de esa posibilidad. Y la poesía creo que no, ¿verdad? No cumple como las características que necesitaba para retratar estas imágenes, y que mi intención también es que la gente las conociera como de primera persona y que pudiera reconocer el rostro de quien vive esas situaciones. Que creo que aquí también, en la forma en la que los medios de comunicación divulgan o le dan cobertura a lo que ocurre, muchas veces no tenemos como la sensación de saber a quién le está ocurriendo eso. Somos números, somos cuerpos, somos estadísticas, pero no estamos entendiendo que a la persona que eso le está ocurriendo está interconectada con un montón de gente y cumple un papel importante como ser humano por el solo hecho de existir. Entonces, creo que la forma más adecuada era a través de la narración. En esta buena narración, si alguien es un lector más o menos desarrollado, es fácil imaginar lo que está sucediendo, como imágenes vivas. Cuando usted escribió, hay una imagen que, bueno, que le causó, que la recuerda mucho más, o porque la tomó de un ejemplo que usted observó o que le impactó mucho, inclusive hasta tal vez traumatizó cierta imagen. Sí, bueno, de los personajes que están en las historias, como les digo, son ficticios, pero hay un cuento en especial que es el último, que se llama Cocibolca, que me acuerdo haber andado en una gira en Nicaragua visitando una comunidad que vive cerca del lago, y recuerdo visitar casas de niños que tenían muchísimas necesidades y que eso hacía que inclusive ellos tuvieran padecimientos permanentes. Entonces, recuerdo haber visto un niño y estar con él ahí hablando y interactuando de alguna forma. Y esa, por ejemplo, es una imagen significativa. Y bueno, él es, digamos, el protagonista de la historia. No porque sea su vida, pero digamos, como para de alguna manera recordar que esa vida es importante también. Y este libro, esta obra es completa lo que usted quería contar, o hay historias que usted quiso contar pero no le parecieron adecuadas o que tal vez no valían la pena contarlas. No, vieras que sí, es como lo que produje, se sintetizó de esta forma. Sí, bueno, ya he escrito como otros relatos, pero creo que tienen otro corte, ¿verdad? No podrían añadirse aquí, por ejemplo.
Eh, y creo que sí, o sea, hay como un panorama de lo que es Mesoamérica y pasa por muchos lugares. Me parece interesante también que los personajes tienen como diferentes edades, ¿verdad? Hay personas más jóvenes, gente más grande, niños. Entonces, creo que sí hay ahí una diversidad interesante. Y esta obra, bueno, eh, ¿es lo primero que usted produce o ya había un recorrido y que usted hizo unos borradores y llegó acá o es otros cuentos? O sea, yo he escrito, pero generalmente sea como publicaciones más artesanales. Entonces he escrito narración y también poesía. Pero ya este cuento tenía como para mí otro significado y mi interés ya fue plasmarlo de esta manera para que también tuviera facilidades de divulgación, que creo que es muy importante que eso ocurra, ¿verdad? Al final no escribimos para nosotros mismos, sino que escribimos en función de que eso pueda llegar a otras personas y también genere reflexión o genere inspiración o genere incomodidad, lo que tenga que ser. Entonces pensé en esta modalidad y por suerte topé con ustedes, ¿verdad? Que la editorial estuvo anuente a acoger la propuesta. O sea, como que yo hablé con Adams y de repente él me dijo, sí, ahí lo vamos a revisar, mandame el borrador, tal. Y yo le dije, bueno, pero como en cuánto tiempo, cómo funciona, no sé qué. Y recuerdo que él me dijo, no, como en una semana, ahí te estoy avisando. Y me acuerdo que pasaron 2 días y Adams me escribió y me dijo, no, Oriana, ya lo revisé, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y yo, ay, qué dicha. Entonces yo me sentí muy feliz porque me pareció que realmente como que hubo una buena acogida y de alguna forma también ya como someterse a la revisión, ¿verdad? De otras personas, porque bueno, ellos tienen un consejo editorial, siempre lo pone a uno en este estado de no sé, como ciertos nervios o también al final uno escribe y está buscando esta realimentación, entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y realmente fue más sencillo de lo que yo creía y Adams estuvo ahí pendiente de todo el trámite, digamos. Sí, bueno, lo que es la Asociación de Escritores, que el objetivo es promover las obras, la escritura, siempre se está abierto a recibir las obras, aunque no implica que al recibir una obra se acepte la publicación con el sello Camus. En ese caso pasa por el consejo editor que se revisó. En este caso estaba Marta Barbosa y Alberto Fonseca, que fueron los primeros que revisan. Entonces estuvieron de acuerdo que el libro con unas pequeñas correcciones se podría publicar, que ya el proceso de publicación una vez corregido es bastante sencillo, es casi de imprenta. Y el libro sí es interesante porque también rompe un poco la forma de narrar más, que es muy común a veces acá, que es muy costumbrista, sino que aquí, aunque son las mismas historias locales, la narración es más abierta en el uso del lenguaje y no tanto a la vida personal del escritor. Pero sí, una obra interesante y bueno, y también sencilla a la hora de elaborar porque son cuentos. A veces es más sencillo revisar, que no es fácil escribir un cuento, pero sí es más sencillo revisar un cuento que tenga coherencia que a veces una novela por la extensión. Entonces eso fue un proceso que facilitó esa revisión y esa edición.
los cuentos de acá están bien construidos, eso facilita la hora de edición y siguen un orden correcto que no se hace que se pierda el lector, a diferencia de otras obras que el lector no sabe ni siquiera a dónde va a llegar, entonces aquí el lector se va preparando para lo que es el final, aunque a veces los finales uno pueda pensar que ya sabe lo que va a ocurrir, siempre le termina sorprendiendo al lector porque le causan esas emociones, ese sentimiento del sufrimiento humano en los extractos más bajos, como ocurre en esta obra. Yo siempre he creído que la literatura es para disfrutar, no para generar una enseñanza, porque uno puede encontrar obras, sí, esto enseña bastante, pero al final es disfrutar y aunque una obra hable una reflexión sobre un asunto que hay que pensarlo, siempre el lector a veces lo toma o no, pero usted como escritora le interesó colocar algún tipo de reflexión o hacer un cambio en la sociedad, o que el lector interpretara algo y quisiera que se comportara su vida o hacia otras personas, que es lo que creyó usted como escritora. Sí, yo diría que no hay como una intención de educar, pero sí hay una intención de que se materialicen voces que generalmente no tienen espacio para ser ni para existir, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna forma es como una ofrenda con respecto a eso, y que obviamente pasa por mi óptica de persona que trabaja en la gestión cultural, que está muy relacionado con el trabajo social, con el arte, y mi necesidad nada más fue esa, como de hacer cobrar vida ciertos escenarios y ciertos personajes que para mí andan por ahí y que son parte de nuestra cotidianidad y que muchas veces les relegamos un lugar como de nulidad. Entonces creo que más por ahí, si la gente nos está escuchando, tal vez dice, bueno, ¿qué? Eso es como una obra ahí casi de terror o algo así, pero no, realmente tiene también su matiz cultural muy interesante. Se pueden conocer tradiciones, prácticas de otros lugares, entonces, bueno, también que sepan que no es así tan sórdido ni tan pesado, sino que sí, digamos, no se plantea desde el lugar como del entretenimiento más superficial, por decirlo de alguna manera. Ok, en el proceso de difusión a veces no es tan sencillo, pero ¿cómo fue ese recorrido hasta llegar acá a esta presentación? Bueno, hemos tratado de buscar espacios para difundirlo. Yo realmente he topado con mucha suerte porque creo que hay amigos y amigas que se han interesado en el proceso, empezando por la gente de la editorial, pero también, por ejemplo, el pintor escazzuceño Javier Mena, que hizo las ilustraciones. Actualmente estoy trabajando con varias personas en el tema de difusión también. Si conocen de un proyecto que se llama Rafael eBooks, pues también ojalá la puedan seguir. Ellas trabajan en difusión de obra nacional. Y yo por mi cuenta también en diferentes espacios he tratado de estar buscando cómo la gente se entere de que Memorias de mi Tierra existe. Y bueno, si alguien está interesado, también podría ubicarme en Facebook a través de mi proyecto personal que se llama Imagina Palabra. Y por ahí andamos tratando de tocar puertas y de estar presentes para que el libro pueda llegar a las personas. Ok, bueno, y en esta presentación, o sea, ¿cómo llegamos hasta aquí a Turrialba a presentar el libro? Bueno, es muy importante el trabajo que hace el festival en estos espacios de cercanía a la comunidad, pero también de ventana, ¿verdad? O vitrina de difusión de los proyectos que están ocurriendo en el país. Entonces, bueno, cuando vi la posibilidad de postular, creo que por ahí te dije, ¿verdad? Voy a enviar esto para ver, y por dicha obtuvimos el apoyo para poder hacer esta presentación. Bueno, muchísimas gracias al festival por este espacio que nos ha brindado de difusión para el libro Memorias de mi Tierra. Si usted está interesado en
conseguirlo, puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, a través de mi proyecto personal que se llama Imagina Palabra. Y bueno, nada más un agradecimiento a las personas que formaron parte del proyecto, a Gabriela Alfaro, que es la intérprete, que la vieron por ahí tratando de generar magia con algunas imágenes de los relatos, a Javier Mena, que es el pintor escazúseño que hizo la ilustración de los cuentos, a Adam Ruiz, que es el editor, como parte de la editorial Camuc, y a la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, que acompaña también el proceso. Muchas gracias. Hasta luego.